Introducción al comportamiento organizacional. Unidad 1. Mall Group es una organización que se fundamenta en los siguientes estándares. Enfoque en la organización en contraste con el enfoque individual. Consideración en contraste con decisiones apresuradas o cautela exagerada. Hay que mejorar en un 100% y no en un 99.9%. Asumir los pequeños riesgos sabiendo que se puede fallar en vez de arriesgarlo todo. Hacer uso de las habilidades para el beneficio de la organización y no conservar el conocimiento para sí mismo. Estos son planteamientos hechos por el fundador de la organización, donde todo lo que se hace dentro de Mall Group está fundamentada en estos estándares o valores que han sido internalizados por los empleados a través del tiempo y han constituido la cultura organizacional de Mall Group. Así comienza nuestro curso. Las organizaciones son entidades sociales donde las contribuciones individuales son las que ayudan a que se logren los resultados que se desean. Las organizaciones son diversas, son de todo tipo y tienen diversos objetivos, diversas metas, diversas culturas organizacionales donde se incluyen supuestos valores o artefactos. En fin, cuando usted junta dos o más personas con un propósito en mente, usted constituye lo que se conoce como una organización. Otro de los valores que nos trae que Mall Group fomenta es crear confianza en vez de fomentar la desconfianza. Ser visionarios en vez de tener una actitud de vagancia y complacencia. Y contar con un código de vestimenta en vez de maones y manos sudadas. Crear confianza es bien importante para que las relaciones interpersonales en los lugares de trabajo sean legítimas, sean transparentes y sean claras. Cuando se habla muchas veces de ser visionario, se piensa en los líderes o los fundadores de una organización, cuando cada individuo dentro de una organización puede tener una visión y esa misma visión estar alineada a la visión de la organización. Ciertamente cuando uno es un visionario, uno tiene un norte trazado, sabe lo que quiere hacer y busca los mecanismos y las herramientas y pone la palabra en la acción y la acción en la palabra, versus individuos que al no tener visión buscan aplicar la ley del mínimo esfuerzo buscando resultados de excelencia. Cuando se habla de contar con un código de vestimenta en vez de maones y manos sudadas, lo que se trae a colación es que es importante que tengamos unas reglas y unos códigos básicos para poder funcionar efectivamente. Versus muchas veces no hay homogeneidad en uno de los elementos importantes, que es cómo nos conducimos, cómo nos tratamos, cómo nos vestimos incluso. Y muchas veces terminamos trabajando mucho más de lo que originalmente debimos haber trabajado. 3 errores comunes que cometen las organizaciones. La autocomplacencia. Muchas veces los empleados tratan de complacerse a sí mismos y complacer a sus compañeros. Y eso redunda no solamente en la operación de la organización, cómo hacemos lo que hacemos, sino que también en las relaciones interpersonales. Hay ocasiones en que hay que decir las cosas y hacer o tomar decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos empleados que no están haciendo su trabajo. Tenemos empleados que no tienen las herramientas que se requieren para hacer el trabajo, no tienen los conocimientos y las destrezas. Y la autocomplacencia es un factor que hace que las personas traten de utilizar la organización para su bien personal y el bien de sus personas más allegadas, y no ven la organización como una entidad social, como una visión y una misión que va dirigida a lograr determinados resultados. Otro de los errores es que la gerencia de la organización no domina los procesos de cambio. Hoy en día, la gerencia no solamente administra, sino son líderes.
Y los líderes tienen que aprender a dominar los procesos de cambio y transformación. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que adaptarse a los cambios en el medio ambiente. El medio ambiente cambia constantemente. Y en la medida que la organización no se adapte a dichos cambios y la gerencia no aprenda a ser flexible y aprender a manejar y adaptarse a los cambios, vamos a tener problemas. Otro de los planteamientos es que la gerencia y la organización subestiman el significado de la visión. Cuando solamente se piensa que la visión es un documento escrito o es algo que se coloca a manera de un cuadro en las paredes, muchas veces lo que se hace es subestimar la capacidad de seguir una meta común, de seguir o de buscar un futuro común para todos los miembros de una organización. Las organizaciones del futuro son aquellas que buscan mirar más allá, que tienen una visión a largo plazo, que trabajan duro para lograr la misma y que buscan constantemente mantenerse al tanto de las innovaciones y de los cambios que ocurren en el medio ambiente. Claro, esto no es un antropomorfismo, ¿verdad? O no es que queremos darle propiedades mágicas a las organizaciones. Las organizaciones están compuestas por individuos. O sea que en la medida que si nosotros tenemos una organización que está enfocada hacia el futuro, eso lo que significa es que la gente que trabaja con nosotros en términos generales, desde la que está en los niveles altos hasta los niveles más bajos, está enfocada en que quiere un futuro para la organización. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para aquellas organizaciones de futuro? Una de las características es una necesidad de cambio percibida. Aquí se requiere de sistemas de información que comuniquen datos que permitan tomar decisiones en aspectos organizacionales y financieros. Debe existir un diálogo abierto y honesto sobre los resultados y los métodos de trabajo. Otra de las características es el apoyo y la cooperación de la alta gerencia, cuyos requisitos son que es necesario contar con un equipo gerencial que tenga la capacidad de tomar decisiones y el poder necesario para hacer que éstas se conviertan en acciones concretas. Otra de las características es contar con gerencia y liderazgo. Es importante contar con administradores que puedan planificar, establecer presupuestos, organizar, controlar y solucionar problemas, suplementados con personas que tengan la capacidad de crear y comunicar una visión. Y aquí es donde establecemos el paralelismo entre lo que es liderato y gerencia. Un buen líder debe ser un buen gerente y un buen gerente debe ser un líder. Pero la realidad es que en las organizaciones hay personas que son excelentes administradores porque pueden manejar lo que es contabilidad, finanzas y controles gerenciales necesarios para que una organización pueda manejar un presupuesto adecuadamente. Pero por otro lado necesitamos individuos que vean hacia el futuro, que puedan visualizar una organización más robusta, más eficiente, con más y mejores recursos, tanto humanos, tanto tecnológicos. Así que es fundamental contar con elementos de liderazgo y de gerencia dentro de una organización que quiere ser efectiva. ¿Qué otros requisitos tienen las organizaciones del futuro? En términos de sus características, trabajan productivamente para ganar en el futuro. Planifican y ejecutan con una visión en mente, de forma tal que la organización pueda ser exitosa a corto, mediano y largo plazo. Otra de las características es la habilidad para implantar cambios. Los requisitos son establecer una cultura que facilite los cambios organizacionales y que sea un proceso continuo y constante, una cultura amiga del cambio, una cultura que ve el cambio como un reto y no haga que sus miembros se tornen defensivos, se resistan a los cambios y no quieran evolucionar, porque en la medida que eso suceda y no tengamos la capacidad de adaptarnos a las necesidades del negocio impuestas por los factores externos, vamos a tener problemas bien serios de supervivencia organizacional. Características: resultados excelentes a corto plazo.
Estas organizaciones, como requisito, permiten que se pueda comenzar a lograr pequeñas victorias que sirvan como indicadores de que se está logrando la visión. Esto es bien importante también para mantener la motivación de nuestros empleados y el compromiso de que dentro de proyectos grandes siempre haya pequeños logros que puedan celebrarse y que la gente vea que vamos encaminados. Muchas veces es triste de que nos impongamos unas metas que son mucho más a largo plazo, y en la medida que no se ven los logros ni se celebran, la gente empieza a frustrarse porque no ve esa gratificación inmediata o esa recompensa inmediata camino a lograr una visión. Otra de las características es contar con una estructura que facilite los cambios. La organización debe ser estructurada para que funcione de forma flexible y donde el poder se distribuya de manera efectiva. Hay que evitar interdependencia innecesaria que genere estructuras inflexibles y donde el poder se concentre en unos pocos. Desde luego, con lo que acabamos de decir, estamos dando un ejemplo de la burocracia que existen en organizaciones, tanto gubernamentales como algunas privadas que son grandes, y donde por tratar de mantener un control excesivo del poder concentrado en unos pocos, se crean estructuras que no son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios. Y ahí es que enfrentamos problemas cuando hay que responder a la competencia, hay que responder a cambios en el ambiente, a la economía, al comportamiento legislativo de los gobiernos, ese tipo o estos tipos de cosas. Si no respondemos efectiva y rápidamente, podemos tener problemas para lograr nuestra visión organizacional. Niveles y perspectivas en la teoría organizacional. Para poder entender las teorías organizacionales tenemos que mirar los distintos niveles que se recogen a través de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el nivel social y psicológico. Este se enfoca en el individuo y en las relaciones interpersonales. Cuando queremos estructurar una organización para ser competitiva, para manufacturar determinados productos o prestar unos servicios, es bien importante mirar qué es el tipo de relación o cuáles son los tipos de relaciones interpersonales que queremos fomentar para que haya una mayor productividad, para que haya un mejor clima de trabajo y tengamos una cultura organizacional que fomente la competitividad, pero al mismo tiempo que sea un ambiente social adecuado para la gente. Uno de los ejemplos más interesantes nos los trae la compañía Google, que ha desarrollado estructuras organizacionales donde las personas tienen muchas oportunidades de trabajar desde diferentes focos. Unas personas pueden trabajar desde su casa, unas personas en vez de darle cubículos lo que le dan son los carros de teleféricos donde ellos los personalizan y los convierten en unas oficinas. Algunos se van a unas hamacas que hay en la parte de atrás de la organización mirando hacia un paisaje bien bonito y trabajan allí. O sea que cuando yo quiero crear un clima donde la gente pueda sentirse cómoda y pueda interactuar libremente, pero al mismo tiempo producir y enfocarse en lo que es la visión de la organización, pues el nivel social y psicológico hay que tomarlo en cuenta. También tenemos el nivel estructural, que este se enfoca en cómo la organización debe configurarse y cómo cada parte de la organización funciona como un todo. También está el nivel macro, cómo la organización se enfoca o se relaciona con otras instituciones, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros partners de negocio, quiénes son nuestros suplidores, quiénes son grupos comunitarios que de alguna u otra manera tienen o son constituyentes de esa organización. Eso es bien importante. Gobierno, ¿cuál es la relación de la organización con el gobierno? Estos son factores que son bien importantes de considerar y que son fundamentales para entender cómo se forma una teoría organizacional. Existen varias teorías que tratan de explicar los fenómenos organizacionales. Por ejemplo, esta diversidad de enfoques teóricos para entender los fenómenos organizacionales puede ser una ventaja como una desventaja. ¿Por qué?
porque al tener tanta diversidad hay que entonces hacer un análisis bien minucioso de cada una de las teorías y cómo esas teorías pueden ayudarnos a resolver cómo configurar una organización o para entender determinados fenómenos organizacionales que se dan dentro de nuestra organización. Todos estos enfoques se han encontrado que buscan tratar de explicar estos tres factores. El desempeño de la tarea. ¿Cómo se desempeña la tarea? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué ambiente? ¿Cuáles son los tipos de tareas? La motivación. ¿Cómo dentro de la organización la gente se motiva desde distintos niveles a trabajar eficientemente? El ajuste al ambiente. ¿Cómo nuestra organización versus otras se ajustan más o menos a los distintos ambientes organizacionales? Aquí varios de los enfoques teóricos nos han permitido entender bastante los aspectos de desempeño y estructura organizacional. Nuevamente, una organización definida como dos o más individuos que tienen una meta en común o que tienen una visión en común y que se unen para lograr esta, en la medida que van teniendo éxito y van aumentando su tamaño, pues desde luego hay que tener en consideración los cambios estructurales que la organización está enfrentando y cómo eso afecta a los individuos, incluso también cómo nosotros diseñar estructuras que se vayan atemperando a los cambios que la organización experimenta basado en las necesidades del medio ambiente. Existen 4 enfoques teóricos fundamentados en el desempeño de la tarea y la estructura organizacional. Está el de Frederick Taylor, el de la administración científica, está el de Henry Fayol sobre teoría administrativa, está el de Max Berer, burocracia y estructura organizacional, y el de Herbert Simon, conducta administrativa. Enfoques de estas teorías. Estas teorías se enfocan en la transparencia que permite que las consecuencias de las selecciones organizacionales puedan ser medidas. Cuando yo tengo claramente un proceso establecido, yo lo puedo controlar, yo lo puedo medir y contrastar esos resultados de forma con una medición clara que me ayuda a saber dónde estoy, cómo puedo mejorar y cómo me voy a mover en el futuro. También hay que hacer ajustes para maximizar la producción. Esos son enfoques claros en cada una de las teorías. Ajustes individuales, ajustes grupales y ajustes como organización. También es necesario reemplazar partes de la organización sin tener que depender del permiso de la alta gerencia. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando las unidades de trabajo son o están siendo apoderadas o facultadas para que puedan tomar decisiones y trabajar de manera efectiva sin contar con una microgerencia o depender altamente de la alta gerencia, pues entonces es muy bueno porque la organización en cierto modo está descentralizada y se toman decisiones basadas en la necesidad del área de negocio o del departamento y no se depende de la burocracia administrativa que muchas veces generan los niveles gerenciales. Claro, esto no significa que yo voy a cambiar mi unidad de trabajo sin informárselo al jefe, pero que sí tengo la capacidad de hacerlo, pero no le tengo que pedir permiso, simplemente yo hacer las modificaciones, también muchas veces consultar con mi jefe, pero no va a depender exclusivamente del jefe el que yo haga la modificación que hace falta para que el negocio o mi unidad de negocio eche hacia adelante. No es como las organizaciones altamente burocráticas donde usted va a depender de la persona que manda para poder hacer los cambios determinados y muchas veces eso lo que hace es que atrasa los procesos, desmotiva a la gente y no permite lograr unos resultados adecuados. Es necesario reducir los conflictos y mantener las posiciones alcanzadas dentro de una organización. Ciertamente la estructuración de una corporación o una organización, mientras más claridad, más transparencia, mejor organizada y estructurada esté, se van a reducir los conflictos, la ambigüedad de roles, el conflicto de los roles, claro, y al mantener puestos
o posiciones, ¿verdad?, dentro de una organización, eso ayuda a que las personas pues puedan tener un ordenamiento de trabajo sin caer en una excesiva burocracia que no permita que las cosas sucedan. También estas teorías nos postulan que el control gerencial debe ser desde arriba hacia abajo. En una organización tradicional esto es así. En una organización moderna el control gerencial muchas veces se delega a equipos de trabajo, a facilitadores, etc. También estas teorías postulan que la conducta debe ser racional y profesional, sin que medien o intervengan los aspectos emocionales. Claro, estas son las teorías clásicas a las cuales estamos aludiendo. Hoy en día sabemos que el aspecto emocional es parte explicativa de cómo muchas veces se trata de hacer lucir de que estamos tomando una decisión racional o profesional, pero lo que está detrás es una serie de emociones con respecto al resultado que se espera, y eso muchas veces crea agenda dentro de una organización. Ahora vamos a hablar de la administración científica de Frederick Winslow Taylor. Esta se basa en la idea de la sistematización para mejorar los procesos de eficiencia por medio de experimentos y análisis científico. Taylor creía que se podrían lograr resultados eficientes con un esfuerzo mínimo y con pocos recursos. Ese es un poco de la definición de eficiencia, cómo yo lograr mejores resultados con recursos limitados. Comenzó analizando puestos y procesos individuales de trabajo, tomando en consideración la complejidad organizacional. Algunas personas han aludido a que Taylor se dedicó solamente a analizar el puesto y a determinar necesidades de adiestramiento, cuando no es cierto. Taylor creía en las relaciones sociales dentro de una organización, en los mecanismos de cooperación, y también que las organizaciones tenían que adaptarse a los tiempos, especialmente la estructura de trabajo. Por eso decía que la estructura tenía que adaptarse a los procesos de trabajo y que había que hacer estudios constantes para optimizar el trabajo, porque él entendía que en la medida de que uno iba analizando el trabajo podía hacerlo mejor si esto se hacía desde una perspectiva científica. Continuando con la administración científica de Taylor, aquí se desarrollaron los primeros estudios de tiempo y movimiento, junto a los análisis de necesidad de adiestramiento y sistemas de recompensa. Taylor creía en que había que hacer un análisis minucioso de cada uno de los trabajos para determinar cómo hacer lo más eficientemente posible, y que de ahí también nosotros determinábamos qué conocimientos, destrezas y habilidades debían de tener las personas que iban a ocupar esos puestos. También él proponía que las personas que hicieran el trabajo bien o que manufacturaran bien un producto debía dársele una recompensa de acuerdo a la cantidad de piezas que produjeran, pero que al mismo tiempo fueran de calidad. La administración científica se aplicó con mucho éxito en la manufactura. También se aplicó en la manufactura de vehículos con Ford. Taylor trabajó con Henry Ford, pero también Taylor, la mayor parte de sus estudios científicos los hizo en la compañía Bethel Maine, una compañía de producción, de manufactura de productos de acero. También recibió muchas críticas porque deshumanizaba a las personas, el enfoque que él planteaba viendo a la gente como engranajes de una máquina. Por tanto, también se le acusó de promover métodos que afectaban y que explotaban a los trabajadores. Tan fue así que el Congreso de los Estados Unidos creó una comisión para investigar los métodos de Taylor, y cuando estaban en ese proceso es que surge la Primera Guerra Mundial, y ahí pues desde luego todos estos esfuerzos o todas estas gestiones que se había hecho en contra de Taylor pues se minimizaron, ya que el país cambió su ruta y no tuvo mayor repercusión estas vistas que hicieron para entrevistar a Frederick Taylor.
Ahora vamos a hablar de la administración de Henry Fayol, su teoría administrativa. Este también desarrolla otro enfoque racional y él señalaba que eran los procesos administrativos los que había que evaluarse científicamente y no eran los técnicos, como decía Taylor. Desde luego Taylor se iba más a la tarea precisa, Henry Fayol se enfoca más en el comportamiento gerencial. A él se le atribuye el concepto de jerarquía organizacional. También diseñó los conceptos de coordinación y especialización, donde la coordinación estaba relacionada con la jerarquía y se establece que todos los empleados responden a un supervisor. Un supervisor puede supervisar una cantidad determinada de empleados siempre y cuando pueda supervisarlos a todos adecuadamente. Esto se le llama en inglés el span of control, o el alcance que tiene un supervisor de poder supervisar el trabajo, y valga la redundancia, de una cantidad determinada. En las empresas altamente burocráticas se tiende a hacer mucho más microgerencia, un supervisor para menos empleados. En las empresas más modernas vamos a tener un supervisor donde va a ejercer un rol de facilitador y va a tener muchos más empleados a su cargo. También se establece que el trabajo rutinario será llevado a cabo por los subordinados y evaluado por los supervisores. Continuando con la teoría administrativa de Henry Fayol, el otro factor que desarrolló fue el de la especialización. Este tiene que ver con cómo se distribuyen las actividades. Estableció que se debían crear grupos homogéneos de acuerdo a el propósito. Por ejemplo, un departamento de mercadeo se forma con un propósito donde hay un grupo de personas que laboran allí y que se encargan del desarrollo de la estrategia de mercadeo y al mismo tiempo de su implantación. También están los procesos, tales como redactar para aquellos que son periodistas, embotellar para los que trabajan en una línea de ensamblaje de botellas, entre otros. El cliente, dentro de la especialización, pues los clientes quieren unos productos específicos, hay que conocer al cliente para proveerle dichos productos. También la ubicación geográfica de la organización es bien importante, porque independientemente de cuán exitosa pueda ser la organización, hoy en día, con la globalización, una organización puede tener varias subsidiarias a través del mundo, y en la manera que no supiéramos, y ya Henry Fayol lo iba mirando, o sea, el desarrollo de un plan dentro de una organización tiene que considerar la ubicación geográfica, porque desde ahí es que yo hago negocios, yo compro materia prima, yo establezco un plan de producción donde yo, una vez produzco, yo muevo ese producto al mercado. A que era bien importante dentro del concepto de especialización saber no solamente el propósito, los procesos, el cliente y cuál era la ubicación geográfica. Esta teoría se criticó también por ser una simplista y que no tomaba en consideración el talento y la capacidad de los empleados. Todo lo veía de una manera mucho más mecánica. Esos fueron algunos de los planteamientos críticos que le hicieron a Henry Fayol. También tenemos el modelo burocrático de Max Weber. Max Weber era un sociólogo que estudió en profundidad cómo funcionan los gobiernos y también hizo varios análisis de cómo se dan las relaciones laborales en empresas privadas. Max Weber desarrolla plenamente el concepto de burocracia. Definió este como una estructura administrativa específica basada en reglamentación orientada a la autoridad y el legalismo. Esa es la base del sector público, donde toda agencia, toda organización que se crea está fundamentada en una ley y hay unas personas que están autorizadas, usualmente nombradas por un gobernador, para poder ejecutar. Características que tiene la burocracia.
Una de ellas es el establecimiento de una distribución del trabajo entre los miembros de la organización. O sea, los miembros todos tienen un puesto con una descripción de deberes y tienen que llevar a cabo las mismas. Existe una jerarquía administrativa desde la persona que dirige la institución hasta el que hace el trabajo más simple. Un sistema orientado de reglas que describen el desempeño del trabajo. Aquí tenemos puestos bien definidos a través de descripciones y especificaciones. Tenemos procedimientos de trabajo, tenemos reglamentos. Todos estos factores hacen que una organización pueda funcionar de manera organizada según Bever. La separación de las posesiones personales y el derecho de la agencia. Estas agencias se hacen por ley y tienen una misión que cumplir. Los empleados simplemente son servidores que vienen, que independientemente de cuál es la visión y cuáles son los derechos que tiene la agencia para lograr, el empleado solamente es una herramienta de trabajo para lograr que la agencia logre los resultados. El otro punto es que la selección de los empleados de acuerdo a cualificaciones técnicas a puestos de carrera. Esto es bien importante porque cuando tú ocupas un puesto de carrera, la seguridad de empleo tiende a ser mayor. Y estos puestos de carrera son en personas que tienen unas destrezas técnicas para hacer determinados trabajos. Y una vez son otorgados con la permanencia, pues pueden estar por muchos años fungiendo en dichos puestos. Continuando con el modelo burocrático de Max Bever. Bever creía en que había que tener obediencia a la jerarquía, había que obedecer a los altos jerarcas y que las metas tenían que ser racionales para que los comportamientos fueran igualmente racionales. Nuevamente un poco aquí abandonando el manejo efectivo de las emociones o cómo las decisiones se afectan por las emociones. También planteaba que había que tomar en consideración el valor de las personas que las personas le adjudican a diferentes situaciones, personas o recursos, los aspectos emocionales como criterios para la toma de decisiones. Esto es fundamental porque esto es una empresa de seres humanos y los seres humanos tenemos motivaciones, tenemos agendas particulares, tenemos aspiraciones, y en la medida que los miembros de una organización en la jerarquía como en la base operativa no tomen eso en consideración, pues va a haber problemas, va a haber determinados problemas. Percepciones de la autoridad según Bever. Esta es la percepción tradicional, donde dice que existen jefes y subordinados. Hay unos que van a mandar y van a planificar, y hay otros que tienen que hacer. Está la parte legal. Existen leyes y reglamentos que la gente tiene que cumplir cabalmente porque si no pueden ser sancionados. Está el carisma, donde también las características de un individuo van a ser claros a la hora, o claves a la hora de ejercer la autoridad, a la hora de poder convencer a otras, motivarlos para que se logren resultados. Ahora, ¿cuál es el patrón que se ve a través de una estructura organizacional que sirva para establecer una estrategia y su implantación? Aquí en primer lugar tenemos la estrategia organizacional que se ha desarrollado. Luego se identifica la estructura que va a hacer que esta estrategia funcione. Luego se van a crear las actividades y la implantación para hacer que esta estructura y esta estrategia puedan llevarse a cabo. Y finalmente esto nos provea resultados adecuados.